presidenta, señorías. Discutimos una propuesta que nos trae Izquierda Unida a la Cámara, que, como bien planteaba el portavoz que la exponía, plantea dos reflexiones de fondo a las que me quiero sumar. Por un lado, el debate social al respecto de los desperdicios de comida que habitualmente tenemos en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto del modelo productivo y social, ya no solo de Asturias, sino del conjunto del Estado y de la Unión Europea. Y aparece esta propuesta con esta reflexión de fondo justo en una semana en la que veíamos un titular de noticia en el periódico El Comercio que a mí personalmente me ponía los pelos de punta. Decidí no comer para pagar la factura de la luz. Lo repito. Decidí no comer para pagar la factura de la luz. Este titular yo creo que a cualquiera de los que estamos en esta Cámara debería de hacer que se nos cayera la cara de vergüenza, de permitir desde nuestra acción legislativa y desde nuestra responsabilidad representativa que esto suceda en la comunidad autónoma en la que vivimos. Y esto sucede mientras, a la luz de los datos que se presentan en la propia proposición no de ley que estamos discutiendo, se tiran al año en esta comunidad autónoma, haciendo unos cálculos sencillos, 5 kilogramos por asturiano y mes, por 12 meses 60 kilogramos, por aproximadamente 1 millón de asturianos, 60.000 toneladas. 60.000 toneladas, y aquí dejo en parte el debate social, porque me paso el debate medioambiental. 60.000 toneladas que contrastan en gran medida con los datos de capacidad que tenemos en la planta de tratamiento de residuos orgánicos que tenemos en las instalaciones de Cogersa, la cual tiene capacidad para 30.000 toneladas anuales de tratamiento de materia orgánica y actualmente está tratando 1.000 toneladas de materia orgánica. Una también absoluta vergüenza. Y es que la importancia de separar el residuo orgánico de la fracción resto es clave para un tratamiento eficiente de los residuos que se generan en una sociedad moderna como la nuestra. Y es que los materiales orgánicos dentro de la bolsa de la fracción resto, dentro del mix de materiales que se pueden producir ahí, producen una degradación de los compuestos que se producen, que hay dentro de la misma fracción, que terminan por inutilizar e incapacitar a estos residuos para un posterior reciclaje. No en vano, en este punto, ciudades del mundo con altas tasas de reciclaje como Tallin, San Francisco, Adelaida o Cardiff centran los esfuerzos precisamente en separar la fracción orgánica del resto de fracciones que se pueden encontrar en la bolsa negra. Y quiero detenerme un momento en el caso de Cardiff. Cardiff, la capital de Gales, de unos 300.000 habitantes y en crecimiento poblacional sostenido en la última década, se encontraba en el año 2001 con una tasa de reciclaje y recogida selectiva del 4%. En 2001, el 4% tenían de recogida selectiva. Los datos en el año 2007 ya representaban una recogida selectiva mayor del 30%. En el 2011 mayor del 40% y actualmente en 2017 se encuentran aproximadamente en torno al 60% de recogida selectiva, precisamente por centrar los esfuerzos de recogida selectiva en la materia orgánica, en reducir la materia orgánica que acababa en el contenedor y en hacer la separación de manera selectiva. No creo que la gente de Gales sea más inteligente que la asturiana ni más concienciada medioambientalmente. Creo que Gales tenía ideas políticas para implementar en esta recogida selectiva que dieron sus frutos. No todas. En el año 2014 implementaron determinado tipo de políticas que supusieron una reducción en la recogida selectiva de materia orgánica. La rectificaron y hoy están en el 60%. Así que yo creo que esto es lo que tenemos que hacer en esta Cámara, ¿no? Plantear la discusión en estos términos. ¿Cómo conseguimos resolver el problema medioambiental que tenemos en Asturias de tanto en cuanto el vertedero se nos está llenando? Tenemos un problema de calidad ambiental evidente en la contaminación del aire que nos debería limitar determinados tipos de incineración.
y a la vez tenemos unas enormes posibilidades dentro del circuito de movimiento de alimentos donde se están tirando, como dice la proposición no de ley, alimentos que son aptos para consumo, mientras tenemos unos índices de pobreza tremendamente sonrojantes, ¿no? Esa es la discusión a la que nuestro grupo parlamentario se quiere sumar, con una PNL que nosotros consideramos tremendamente ambiciosa y veremos si se puede cumplir, aunque no me queda exactamente claro qué quieren decir cuando plantean un programa de reutilización de alimentos en los hogares. No entiendo lo que quieren decir en este término concreto de la proposición no de ley. Sin embargo, al conjunto de la proposición le vemos un enorme margen, sobre todo para la reducción en la generación de residuos orgánicos, que repercutirá en el conjunto de la gestión de residuos. Y aplaudimos también la idea que trata de actuar sobre los grandes productores de residuos de materia orgánica, que principalmente son los grandes restaurantes y los supermercados. Todo ello también sin olvidarnos de la parte de la administración pública, que debe estar involucrada de tanto en cuanto cuenta con numerosos comedores de diferentes tipos de instalaciones que se podrían sumar a este tipo de medidas. Sin mucho más, nosotros consideramos que ambas cuestiones que se plantean en esta proposición no de ley son fundamentales en Asturias, son una cuestión de responsabilidad del conjunto de diputados que estamos en esta Cámara. Por un lado, el que mientras haya gente que pase hambre no se derrochen alimentos y, por otro, separar la fracción orgánica de la gestión de basuras. Ergo, creemos que estas propuestas contribuyen, que no van a ser una solución mágica y, por tanto, apoyaremos la proposición no de ley.